Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto de conocer toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto, en esta primera saga de vídeos estamos conociendo todos los limpiadores faciales que podemos encontrar en este supermercado y ya estamos en el día número 5 de estar analizando cada uno de los limpiadores. Estamos ya con el penúltimo limpiador y, como ya sabéis, vamos a conocer cada uno de los limpiadores y por último habrá un vídeo comparativo donde podremos integrarlos bien en nuestras rutinas. Os hablaré de, según el tipo de piel, cómo integrarlos y también cómo hacer una doble limpieza. En el día de hoy vamos a centrarnos en esta mousse limpiadora oil free. En primer lugar voy a hablar de cómo son las mousses limpiadoras a nivel de textura, para qué tipo de pieles son ideales, el modo de uso en general de este limpiador y luego profundizaremos en el de Mercadona. Vamos a hablar bien de su modo de uso, vamos a hablar bien de los activos que contiene, de cómo sacarle el máximo partido y, por supuesto, conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Bien, empezamos hablando sobre las mousses limpiadoras en general. Una textura tipo mousse nos ayuda a limpiar nuestra piel a la vez que tenemos una parte de hidratación, pero esta limpieza nos ayuda a hacer una limpieza en profundidad. Limpiamos maquillaje, limpiamos suciedad, pero algo más. Consigue equilibrar bien este exceso de sebo y eliminar bien la grasa de nuestra piel. Es por esto que en general las mousses limpiadoras suelen estar orientadas a aquellas pieles mixtas y grasas, aunque se pueden adaptar bien en general a todo tipo de pieles dependiendo también de los activos que contengan. El modo de uso de las mousses limpiadoras en general sería aplicarlas con nuestro rostro húmedo. Tendríamos que hacer un suave masajeo y posteriormente retirar con agua y secar bien nuestro rostro. Así pues, con las mousses limpiadoras conseguimos esta limpieza, pero lo más importante va a ser esta acción limpiadora para conseguir eliminar bien la grasita de nuestro rostro. Esto va a ser un poco el factor diferenciador con respecto a otros limpiadores que estamos viendo, además de tener en cuenta que este limpiador suave no va a conseguir eliminar en profundidad el maquillaje más resistente waterproof. Vamos a conseguir una limpieza en profundidad de nuestro rostro, vamos a eliminar la grasita, tenemos un poco este control del exceso de sebo, pero no vamos a conseguir eliminar este maquillaje más resistente. Pues ahora que ya sabemos todo esto sobre las mousses limpiadoras en general, vamos a hablar sobre esta en concreto de Mercadona, que además es de su gama oil free, y vamos a profundizar un poco en lo que puede hacer por nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría mejor, activos que tiene un poquito más interesantes, etcétera, porque lo más importante es que esta fórmula ha cambiado. Y es que ya sabéis que en Mercadona las fórmulas van cambiando a día de hoy, al día que estoy haciendo este vídeo. Esta es la fórmula actualizada y ha habido cambios, entre ellos, por ejemplo, que ya no contiene ácido salicílico en su composición, pero eso lo veremos más adelante cuando vayamos a descubrir su listado de ingredientes. Esta mousse limpiadora de Mercadona es no comedogénica y nos dice que nos ayuda a limpiar en profundidad suciedad, maquillaje, a la vez que tiene acción sebo reguladora y matificante. Va a regular este exceso de sebo y también va a intentar eliminar estos brillos que causan la grasita en nuestro rostro. En cuanto al tipo de piel, nos dice que se adaptaría mejor a aquellas pieles mixtas, grasas y con tendencia acnéica. Esto es lo que he comentado anteriormente. En general, las mousses limpiadoras van un poco más orientadas a este tipo de pieles por el tema del control del exceso de sebo, limpiar en profundidad la grasita en nuestra piel, etc. Depende mucho de los activos que encontremos, también se puede adaptar a otro tipo de pieles. En este caso en concreto, en el de Mercadona, estamos viendo que es un limpiador que va orientado a este tipo de pieles más mixtas, más grasas, con tendencia acnéica, etc. En cuanto al modo de uso, sería igual al modo de uso que he comentado anteriormente de las mousses limpiadoras en general. Tendríamos que aplicarla con nuestro rostro húmedo, ir haciendo un suave masajeo y posteriormente aclarar con agua. Además, podemos utilizarla en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Así pues, vamos a irnos a conocer todo el listado de ingredientes, que tiene 25 ingredientes. No voy a detenerme en cada uno de los ingredientes, vamos a irnos únicamente a estos activos un poco más diferenciadores que hacen que sea más atractivo para este tipo de pieles mixtas, grasas, con tendencia acnéica. Vamos a ver qué activos nos ayudan justamente a esto. Empezamos así a analizar todo su listado de ingredientes,
donde tendríamos en los primeros lugares hasta el número 7 fundamentalmente tensoactivos, estos activos que nos van a ayudar a esta limpieza en profundidad de nuestra piel, y también tenemos algunos activos humectantes como por ejemplo la glicerina. Los activos humectantes se encargan de hidratar nuestra piel en profundidad. Y es en el número 8 donde encontramos el pantenol, esta provitamina B5 que se encarga fundamentalmente de hidratar nuestra piel a la vez que puede ayudarnos a calmarla. Tiene esta acción además de reforzar la barrera cutánea de nuestra piel. Y es a continuación en el número 9 donde encontramos el primer activo que va directamente relacionado con el tipo de piel que venía indicado en el etiquetado, que es el Zinc PCA. Este activo fundamentalmente actúa como seborregulador, nos va a ayudar a regular el exceso de sebo de nuestra piel, previniendo así imperfecciones y brotes de acné. En el número 10 encontramos el extracto de la aloe vera. Ya sabemos que actúa como hidratante, calmante y antiinflamatorio. Es ideal para aquellas pieles más irritadas, que tengan muchos granitos, etcétera, para mejorar un poco la apariencia de estos, evitando que estén tan rojos, para poder calmar un poco la piel y que ayude también a mantenerla hidratada a la vez que está controlando un poco esta inflamación debida al acné. Y en el número 11 también tendríamos un extracto que se encarga de hidratar, pero también de reparar nuestra piel. Y saltamos hasta el número 17, ya que más arriba encontramos también otros activos humectantes, reguladores del pH, etcétera, pero vamos a irnos ya a este número 17 donde encontramos otro activo interesante que es un derivado del pantenol y nos va a ayudar también con esta acción hidratante, calmante y también de reforzar la barrera cutánea. Y es en el número 18 donde encontramos la sal del ácido salicílico. Antes encontrábamos ácido salicílico y ahora encontramos este derivado, la sal del ácido salicílico, que también tiene acción queratolítica, antimicrobiana y puede ayudar justamente a mejorar los brotes de acné, granitos, etc. Y ya para terminar en la fórmula también encontramos algunos conservantes, algún agente quelante, y así sería como finalizaríamos con toda la fórmula. Y ya hemos visto un poco qué activos contiene, qué activos podemos destacar, qué activos van un poco orientados a este tipo de pieles, así que vamos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que esta mousse limpiadora cuesta 3,85 € por 200 ml de capacidad, y con toda la información que hemos visto realmente es un producto que valdría la pena. ¿Se podría adaptar bien a este tipo de pieles? ¿Vamos a notar una diferencia? Pues la verdad es que este producto me parece muy interesante, especialmente por el activo Zinc PCA. Es un activo que se utiliza muchísimo en toda la cosmética para aquellas pieles con imperfecciones, con granitos, mixtas, grasas. Es un activo muy potente porque tiene justamente esta acción de regular el exceso de sebo. Es ideal para este tipo de pieles y además estamos viendo que vamos a conseguir una limpieza en profundidad, pero también tenemos una parte de hidratación. Hemos visto muchos activos que nos ayudan a hidratar, a calmar nuestra piel, a aportar esta acción antiinflamatoria para todos estos brotes de acné, estas rojeces, etcétera. Así que me parece realmente un cosmético muy interesante para este tipo de pieles. Se adaptaría muy bien para aquellas pieles mixtas, grasas, con imperfecciones y con tendencia acnéica. Puede ser un producto a utilizar en nuestra rutina. Ya os comentaré cómo podemos organizarlo con otros productos además de Mercadona para poder armar una rutina que vaya bien a nuestro tipo de piel, pero sería ideal para poder utilizarlo tanto en nuestra rutina de mañana como en nuestra rutina de noche y asegurarnos una limpieza en profundidad a la vez que controlamos el exceso de grasa en nuestro rostro. Debo decir además que la textura me encantan las texturas tipo mousse, porque son unas texturas muy ligeras, pero consiguen limpiar bien en profundidad, pero además tienen esta parte de hidratar. Así que realmente me parece una combinación muy buena porque limpiamos en profundidad, especialmente en aquellas pieles más mixtas, grasas, para eliminar bien la grasita, suciedad, etcétera. Pero además tenemos también esta parte de hidratar, pero teniendo este efecto matificante, así que no vamos a tener brillos en nuestro rostro. Así que me parece una combinación muy buena. Por último, por el precio que tiene y la cantidad que tenemos que utilizar, me parece que es un producto que con la poca cantidad que tenemos, que va a durar mucho tiempo, es un producto muy económico y que realmente va a poder conseguir su objetivo: limpiar y mantener a raya todos nuestros granitos, acné, etcétera, ayudando así a seborregular nuestra piel, a tener este control y regular un poquito más la grasita y por supuesto a matificarla evitando estos brillos. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocéis este producto, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, realmente se ha adaptado bien a vuestras pieles mixtas, grasas, con imperfecciones, etcétera. Dejádmelo todo en comentarios y contadme, ¿os está gustando
esta saga, este reto de conocer toda la cosmética facial de Mercadona? ¿Os está pareciendo interesante? ¿Estáis aprendiendo mucho? ¿Estáis viendo cuál se adaptaría mejor a vuestras necesidades y cuándo utilizar uno u otro? Igualmente, al final de todo este reto, de esta primera gama, haré siempre un poco unas conclusiones, una comparativa y cómo incluir todos los productos en nuestra rutina según nuestro tipo de piel y según nuestras necesidades, para que acertéis siempre con vuestra decisión en el caso que queréis utilizar productos de Mercadona. Por último, solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras palabras bonitas, vuestros comentarios. Mil gracias de todo corazón. Esto me da toda la energía y todas las fuerzas para poder seguir haciendo todo este contenido que me encanta y me apasiona. Así que muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos mañana analizando el último limpiador que podemos encontrar en Mercadona y el penúltimo vídeo de esta saga de limpiadores que podemos encontrar en este supermercado. Hasta mañana.